Comienza, Irina, por favor. Ya, espérame un ratito, por favor. No, ya le puede hacer un poco a la izquierda, por favor. Ya. El título es el género y trabajo social. El primer punto que vamos a tratar es el trabajo social como profesión en la división social del trabajo. En el siglo XIX surge una nueva filosofía, como unos métodos revolucionistas que dieron como resultado una concepción del trabajo social como un instrumento necesario para la realización de diagnósticos sociales de los individuos. De acuerdo con la hipótesis del trabajo social, aparece en el marco de la política social y para contribuir a su función de legitimación y de control social. Otro punto importante es la profesión del trabajo social en la moderna división del trabajo. Se transforma la ayuda espontánea en acto profesional, acto consciente mediante toda una serie de acciones habitualizadas que proceden a toda institucionalización. El trabajo social como profesión nace a partir del reconocimiento social de la necesidad de ayudar a las personas que lo precisan, desde instituciones organizadas más allá de la ayuda voluntaria. El resultado de la división del trabajo social representa el orden institucional. También el trabajo social como construcción social es muy importante, tanto en las actividades profesionales como la teoría, sobre todo la acción y el trabajo social existen, son los productos del entorno en el que se desarrolla, es decir, con la teoría y la praxis. Pues bien, tenemos otro punto importante dentro del texto y es el trabajo social como una profesión femenina. Primero quiero presentar algunos antecedentes. Bueno, las mujeres desde la antigüedad se han encargado de obras sociales debido a su supuesto instinto de maternidad y socorro. Estas mujeres luego se van a convertir en agentes de intervenciones sociales de la clase obrera, los pobres y las minorías. Es así que las primeras trabajadoras sociales proyectan fuera del hogar sus sentimientos maternales que dan inicio a las bases de la profesión. Ahora bien, tenemos la feminización del trabajo social. Según estudios antropológicos, las ideologías de género son las que situaron a la mujer en este campo de acción, las que ya hemos visto justamente en esta clase, ¿no? Como son los roles de sexo, los roles de género en función al sexo, como les manifestaba, la fuerza, etcétera. Ya, la naturaleza biológica de la mujer la conduce a ejercer labores sociales altruistas, dado que no poseen la fuerza o las cualidades para participar en la vida pública. Esta es la investigación que resulta de este estudio antropológico. Las construcciones de género le asignan a la mujer determinados roles, funciones, actividades y capacidades en función de su sexo biológico. La configuración sociocultural muestra que pertenecer al género femenino significa un lugar secundario y subordinado cuyo centro de actividades se reducen al ámbito doméstico, dado que la esfera política o las esferas económicas le pertenecen a los hombres. La más media y el sentido común, que serían los medios de comunicación, difunden discursos que reafirman la imagen de la mujer como madre y esposa, dispensadora de afecto y cuidados, sin mostrarla a ella como un ser humano que posee sus propios objetivos de autorrealización. Por este motivo es que la mujer tuvo que justamente impartir estos instintos de maternidad para formar una ciencia que hoy la conocemos como es el trabajo social. Ya, bueno, en el texto también nos habla de la deconstrucción de los paradigmas de género. Según Dolores Juliano, para revertir esta situación se debe redefinir los modelos socialmente aceptados, por ejemplo, la división del trabajo, también producir autoimágenes menos desvalorizadas, como por ejemplo no pensar que porque un hombre llora es menos hombre. También realizar reformas legales sobre los roles de género, es decir, dentro de las normativas de cada país y también reformas internacionales. También se deben asociar con los sectores que promueven cambios sociales. Ya dentro de la feminización del trabajo social, todas las culturas relacionan a la mujer con algo que subestiman, en este caso con la naturaleza. Una de las razones por la que la mujer es considerada como más próxima a la naturaleza es su asociación con el aspecto doméstico, en oposición al aspecto público de la vida social.
Y al concebir el género como un conjunto de ideas, se puede percibir su actuación mediante el modo en que la sociedad clasifica sus roles y construye sus estereotipos, es decir, que la carrera de trabajo social aún continúa bajo estos estereotipos de género, en el que solo las mujeres pueden estudiar esta carrera. Ya los efectos de la presencia de mujeres en trabajo social, bueno, tenemos tres. El primero es que la mujer ejerce un trabajo solo cuando un grupo se encuentra en dificultades o crisis y conforme se institucionaliza en estas ocupaciones, su control pasa a manos de los hombres, quedando para las mujeres funciones secundarias. También existe una distinta valoración social del trabajo productivo y del trabajo reproductivo, de la esfera de actividad considerada como propia tanto de los hombres como de las mujeres. Y finalmente existe división de trabajo en la medida en que las actividades laborales de hombres y mujeres en una sociedad, tanto dentro como fuera del hogar y de la familia, están segregadas en función del sexo, perdón. Eh, Ahora vamos a plantear la relación de este texto con nuestro caso, que es algo muy breve que lo va a exponer Irina. Ya. Nuestro caso se trata de la violencia, se trata de la violencia. El caso es María Mercedes Valladares, fue una mujer vinculada al servicio público que simultáneamente realizaba y expendía alimentos, siendo la persona proveedora en la economía familiar. A sus 54 años había tenido su primer matrimonio, del cual se encontraba divorciada. Mantuvo una relación de aproximadamente 14 años con Alberto Fernández, quien tenía 50 años, sin haber procreado juntos hijos o hijas. La vivienda de María Mercedes fue adquirida en su primera relación. En contigüidad de dicho domicilio vivía su hermano, cuñado y sobrino. María Mercedes se había separado de su conviviente, Alberto, por existir violencia física y psicológica. Tras la separación, Alberto insistentemente acosa a la víctima, con el objetivo de retomar la relación de pareja. Al no encontrar el resultado deseado y haber presenciado un relacionamiento normal por parte de su expareja Fernández, conocedor de los horarios de su expareja, planifica acceder a la casa de María Mercedes, irrumpiendo en horas de la madrugada, pues sabía que ya ella se encontraría preparando los alimentos que expendía, siendo el sostén de la economía de su familia, ampliamente. Y la ataca con una arma cortopunzante, asestándole 18 heridas, varias de ellas mortales. Varios de sus familiares devienen en testigos directos al entrar en el domicilio, acudiendo a los gritos de auxilio de María Mercedes, a quien encuentra bajo el cuerpo de Alberto, siendo acuchillada, quien al tiempo que un sobrino de la víctima se aproxima a socorrerla, observa como Alberto Fernández se autoflige heridas con la misma arma cortopunzante antes de tirarla por la ventana. Entonces, ¿cuál es la relación? Nosotros llegamos que la relación de la violencia ejercida a María Mercedes por parte de su expareja se la podría asociar a que este hombre presentó un sentido de superioridad, concebida a través de las construcciones sociales y culturales atribuidas al género, que se visibiliza a María como débil, inferior, capaz de no poder defenderse por sí misma. Por este motivo, atentó contra su vida. Es decir, existió feminicidio. La naturalización de los roles de género que residen en la supremacía del hombre y la subordinación de la mujer condujeron a que la expareja de María Mercedes tome actitudes de acoso, violencia, maltrato, entre otros tipos de violencia, para continuar con la reproducción de estereotipos de género y mantener el sistema machista en funcionamiento. Eso, profe, gracias. Ok, ¿pueden ponerle el cuadro, por favor? ¿El mapa, profe? Sí. Ya, profe. Hazle un poquito más pequeño. Sí se puede. Tal vez de aquí con este zoom. Ajá, creo que ya me pasé. Ahí, profe, estará bien. Ahí. Entonces, a ver, la primera idea que es puntual aquí es justamente cuál es el rol del feminismo y de las mujeres en el trabajo social. La división sexual del trabajo a través de la matriz patriarcal provoca que las mujeres se concentren en las actividades de cuidado y protección dentro de los hogares y los hombres
actividades de producción fuera de los hogares. Esta dimensión de la división sexual del trabajo lo que provoca justamente es que se creen estos prejuicios y estereotipos en donde las mujeres asuman que tienen la obligación de hacer trabajos de cuidados no remunerados a la prole de sus familias. Cuando sucede las crisis económicas de inicios del siglo XX, las guerras mundiales, aparece el trabajo social. Y sobre todo con Mary Richmond aparece el trabajo social de caso, ¿no es cierto? Pero ¿qué tiene que ver el feminismo con esto? Pues el trabajo social lo que hace es generar una metodología científica para que las mujeres puedan intervenir haciendo labores de cuidado de manera inicial en el espacio público de manera remunerada. Lo que estaban obligadas a hacerlo gratis en sus casas, a través de la disciplina del trabajo social, ya lo van a poder hacer de manera remunerada fuera de sus casas, como un trabajo productivo. Es decir, transformando lo personal en político. Además, las primeras feministas, ¿sí? Y las principales precursoras del trabajo social eran feministas. Las europeas y estadounidenses que luchaban por el voto, las sufragistas, eran feministas. Las trabajadoras sociales alemanas, después de la Segunda Guerra Mundial, inventaron la intervención del trabajo social aplicada a las víctimas de violencia de género. Ellas crearon las casas de acogida a través de la pedagogía social. Entonces, el aporte de las trabajadoras sociales inicia como esta deconstrucción o de modificar estos patrones obligados respecto al cuidado de manera gratuita, hacerlos un trabajo y una disciplina, y más adelante van a ser las principales, las trabajadoras sociales, las encargadas de dimensionar las necesidades particulares de los grupos sociales históricamente discriminados, sobre todo de las violencias que viven las mujeres. Por lo que esta esencia, este génesis del trabajo social como feminista, es un rasgo de origen del trabajo social, pero que se va a mantener en el tiempo. Ya vamos a ver más adelante dónde más va a aparecer la esencia de los feminismos en el trabajo social. Y no solo porque el trabajo social comienza por una profesión que es creada por mujeres, porque ya vemos que ahora hay trabajadores sociales hombres, sino la dimensión de la transformación social a partir de la noción de los cuidados y de la transformación de los cuidados a otras estrategias de cambio social. ¿Sí? Por lo que esta feminización inicial del trabajo social ya va a tener una transformación para la actualidad. Ya no solo es cuidados. La intervención de trabajo social es a través de política pública, es a través de mecanismos de protección de derechos, es en salud, en educación, que trasciende los temas de cuidados y se desliga del asistencialismo. Y todo esto como producto de la génesis del andamiaje feminista de la construcción de la profesión. Ok, pasemos con el siguiente grupo, por favor. El siguiente grupo va a ser el grupo C. Perdón. Por favor, pasemos al grupo C. Listo, ya. Entonces, nosotros hablaremos del modelo crítico radical. Entonces, este surgió a finales de los años 70 en Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos. Y lo que va a hacer es que recoge un conjunto de teorías sociales como el feminismo, el marxismo,
el desarrollo comunitario, la teoría radical de la educación de Freire, la antipsiquiatría, entre otras demás teorías. Entonces, lo que este modelo tiene un enfoque teórico es que las teorías sociales críticas buscan explicar el orden social, que la perspectiva del conflicto es fundamental para comprender las relaciones del poder. El énfasis es la autoconciencia racional como precursora del cambio y la participación de los oprimidos en este proceso. Y para ello, los elementos básicos del trabajo social crítico son que los usuarios, o sea, las personas en conflicto, las víctimas, no son ni parcial ni totalmente culpables de los conflictos personales y sociales que enfrentan, sino que son las estructuras sociales opresoras las causantes. También propone el cambio de condiciones sociales en vez de adaptar a la persona a estas, y construye una práctica profesional de inclusión de los sectores populares marginados y excluidos. A su vez que estos son los sujetos activos que realizarán el proceso de cambio de liberación. Así que para ello, este modelo se aplica en estos principales enfoques del marxista. Dentro del trabajo social es que toma en cuenta características de la sociedad capitalista, que son los modos de producción, en las opresiones estructurales, el trabajo social marxista de Leonard y Corrigan, que es que la personalidad y la psicología del individuo provienen de las relaciones sociales formadas por los modos de producción y reproducción. Y para ello también el trabajo social feminista, que implica la lucha por la liberación del sometimiento que sufren las mujeres en las estructuras sociales, políticas y simbólicas del patriarcado. Es así que va a tener conceptos claves para el movimiento feminista en el trabajo social, que lo primero es, el objetivo general es la eliminación de la opresión social hacia las mujeres, y lo que intenta es hacer posible para ellas conseguir todo el potencial necesario mediante el acceso a oportunidades y elecciones, también que desde esta intervención y la ayuda profesional haya el derecho de las mujeres, liberarse de la opresión, que sean partidarias de dejar que se deje hablar a las mujeres por sí mismas con sus propias voces, escuchar a las mujeres, integrar su teoría en la práctica. El trabajo social feminista también es una forma de trabajo social práctico que tiene en cuenta la desigualdad de género y la eliminación de la misma como punto de partida para trabajar con mujeres, al igual que con los demás individuos, organizaciones y grupos, buscando promover el bienestar de la mujer como tal y que lo definan las propias mujeres. El siguiente es que la intervención feminista desde el trabajo social posee siempre una mirada positiva hacia las mujeres, rechazando los estereotipos negativos, localizando el problema y sus raíces dentro del contexto social político. También este trabajo social feminista se fundamenta y arraiga en las experiencias de la realidad de las mujeres y en la intervención que atestiguan la existencia de una discriminación sistemática contra mujeres. El trabajador social feminista también asiste a este proceso poniendo a disposición que la mujer explote sus capacidades, recursos y compartiendo su habilidad con ella, y la transformación de las relaciones sociales hacia una dirección más igualitaria. También este modelo crítico radical toma en cuenta la concepción antropológica de Freire. Entonces nos dice que el hombre es un ser en situación, que es un ser en conciencia y que la praxis es un elemento esencial del hombre, cuyos elementos más relevantes son la reflexión y la acción. El hombre es un ser imperfecto e inacabado y que está en continuo camino de perfección. Entonces, esta concepción pedagógica lo que busca es transformar la sociedad existente mediante el cambio de las estructuras que la integran, de forma que se permita la construcción de una sociedad que sea igualitaria y humana. También el modelo educativo en el que el educador no es el que transmite la realidad, sino que el educando es quien debe ser capaz de describirla por sí mismo, convirtiéndose en el verdadero sujeto del acto educativo. También nos dice que la educación rompe con el concepto tradicional de la educación que él denomina bancaria. Y Freire diseña un modelo pedagógico para facilitar el desarrollo de actitudes críticas en los educando que a su vez estimulen prácticas de compromiso social, sobre todo con los excluidos, los marginados para la transformación social. Entonces, algunas pequeñas características es que son referidas a este proceso de intervención que está orientada al cambio social, también que busca problematizar y connotar para que se pueda favorecer e impulsar la acción que sea colectiva e individual, pero que transforme la situación social.
Y cuando habla de tareas, roles y desempeños de trabajo, la primera tarea es que se debe desarrollar el trabajador social que sea capaz de captar la complejidad de la misma y que entienda el dinamismo. También el trabajador social no puede ser neutro, ni deshumanizado, sino que tiene que hacer frente a la permanencia de que ya no, ya no representa los caminos del humano, sino el cambio de estos. Y el trabajador social opte por la liberación de contar con una serie de virtudes o elementos. Y algunas críticas es que se olvida quizás de las necesidades inmediatas de los usuarios, existe una debilidad al momento de abordar problemas emocionales y existe una falta de procedimiento metodológico a seguir, nos decía. Y también que existía un concepto delimitado de poder y lo que equiparaba el control, y que busca el cambio social, pero es imposible anuar en todos los intereses del grupo y trata de una ideología más que de una teoría. Y por ello se presentaba algunas estrategias para conseguir reacciones igualitarias en esta práctica profesional, que es la disminución de diferencias entre trabajadores y los clientes, revalorización de los conocimientos del participante, garantizar la responsabilidad del trabajador con respeto al usuario. Y también estas estrategias es que se debe implementar la concientización y el desarrollo de identificación colectiva. En el primero, que es un proceso de reflexión en donde la persona oprimida se dé cuenta de sus problemas, y en el otro es que se basa en la idea de que la población oprimida comparte esas experiencias de identidades comunes, lo que promueve el cambio. Y respecto, bueno, al caso que nosotros tenemos, que es en donde existe la prohibición de que son una pareja de esposos en donde la persona, o sea, la mujer quiere ir a trabajar, tiene un título profesional, pero por el momento está al cuidado, ¿no?, de su niña de 2 años y su esposo es el proveedor de la casa. Entonces, ella le comenta la idea de que quiere trabajar y después de algunas discusiones acaloradas, él le suelta una cachetada y promete que no lo volverá a hacer, ¿no? Y no ha pasado eso, pero no se explica más acerca de la decisión que ella quiere volver a reinsertarse en la vida pública. Entonces, en relación con este modelo, como hablábamos desde el feminismo, las relaciones de producción, es que prácticamente, como son una división social sexual del trabajo, a la mujer se le deja en casa porque el hombre, al creer que es quien provee y que no le hace falta nada más, entonces se le va a estandarizar a estos roles en donde la persona va a quedar prácticamente excluida de su vida pública y su reinserción laboral. Entonces, con la aplicación de este modelo podemos ver que es la estructura social basada en estereotipos y prejuicios lo que conduce a estos actos, incluso desarrollándose y desembocándose en violencia. Por ello, mediante este modelo crítico radical, también a través del feminismo, lo que se da a intervenir es que, se trata de quitar estas estructuras que oprimen y que también la persona se dé cuenta de ello, como decía, para que realmente el trabajador social pueda intervenir y que la persona también sea el proceso activo del cambio, es decir, que se empodere. Eso, profe. Ok, muchas gracias. No le quiten el cuadro. Pónganle en la parte central. Ok, de lo que les quisiera preguntar al curso o al grupo, quien quiera responder, es si es que ustedes conocen qué es y para qué sirven los modelos del trabajo social. ¿Qué son y para qué sirven? De manera general. ¿Alguna idea? ¿Qué son y para qué sirven los modelos del trabajo social? Profe, bueno, los modelos son como una especie de guías o sí, una especie de guías que conducen al trabajador social a una determinada intervención.
pero existen distintos modelos, entonces esto es porque hay distintos casos que deben tratarse. Unos casos se tratan con este modelo crítico radical, otros se pueden tratar con el modelo sistémico y así es dependiendo del caso. Entonces, pienso que son como una especie de guía en el modo de actuar del trabajador social. Ok, y ahora, los modelos, ¿cómo se articulan con las metodologías? Sí, no necesariamente tienen que responder correctamente o respondan lo que ustedes crean o lo que les han enseñado. Profe, bueno, según recuerdo, esto de la que va relacionado al modelo con la metodología es que lo que se pretende es como dotar de diferentes estrategias y herramientas para poder intervenir en los casos. Entonces, cuando se va a hacer una resolución de alguna problemática, considerar estos modelos ayuda prácticamente a plantear actividades planificadas o entender qué es lo que está sucediendo para poder accionar de diferente forma o plantear una estrategia específica. Eso, profe, bien entendido. Ok, perfecto. Bueno, cuando hablamos de las metodologías, perdón, los modelos de trabajo social. Los modelos de trabajo social son unos marcos teóricos. Son marcos teóricos, sí, que van a establecer unas generalidades del cómo proceder a través de las metodologías y obviamente después a través de los enfoques. En este caso, el marco conceptual del modelo crítico radical se sustenta en tres grandes líneas del pensamiento, que es la teoría crítica, afincada en el marxismo, en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire y en los feminismos, sobre todo en el feminismo radical. Estas tres fuentes teóricas del modelo crítico radical lo que nos van a ayudar a entender a través del trabajo social es en un encuadre que muchos de los problemas y los fenómenos sociales no son culpa de la persona, sino que son resultado de una estructura de un poder hegemónico, producido por el capital, por el sistema patriarcal, el sistema heterosis normado, por el sistema capacitista, la xenofobia, etc. Así que la dimensión estructural de los fenómenos sociales son una herramienta de análisis que nos ayuda a entender a través del modelo crítico radical, a entender la estructura de la causa de un fenómeno que no es atribuible necesariamente a una persona en particular, sino que es el resultado de una estructura que puede ser histórica de estas violencias. Los modelos críticos radical, el modelo crítico radical justamente le permite al trabajo social dimensionar estas estructuras hegemónicas de poder para que a través de las metodologías de caso, grupo y comunidad pueda entender que lo que sucede en ciertas personas, especialmente las de los grupos históricamente discriminados, es producto de una coyuntura, de una estructura social violenta y discriminatoria. Y así no caer en la revictimización y no caer en culparle a la persona de lo que está viviendo, sino tratar de entender que muchas cosas de lo que está viviendo es producto de algo más, algo ajeno a sus decisiones, algo que condiciona la estructura social. Justamente el modelo crítico radical se llama modelo crítico radical, crítico porque se basa en la teoría crítica de las ciencias sociales, a través del marxismo y el marxismo con las corrientes de Gramsci que identifican las hegemonías de poder, que pueden ser hegemonías económicas o hegemonías culturales. Radical porque se asienta en los feminismos radicales y los feminismos radicales son los feminismos que señalan que la violencia que viven las mujeres y los cuerpos feminizados proviene o son causas
del sistema patriarcal heterocisnormado, que no es porque la persona se lo buscó o porque son casos aislados, no, son producto de un sistema hegemónico, de una imposición de poder, de una relación estructural de poder. Y la forma de solucionar esto es a través de la pedagogía crítica, ¿no? De la pedagogía del oprimido, donde le brindamos a las personas y a las comunidades herramientas para dimensionar la estructura de poder y que logren salir. Y ahí va a ser la intervención del trabajo social. ¿Cómo va a articular con la metodología de caso, grupo y comunidad estos modelos cuando sus sujetos de intervención sean grupos históricamente discriminados y no caer en revictimización, no caer en reproducción de prejuicios y estereotipos, sino caer en violencia? ¿Y qué nos ayudará a eso? Un marco teórico apropiado como el modelo crítico radical. Sí, entonces yo tomé este modelo porque dimensiona un poco mejor lo que estamos estudiando en derechos humanos. Pero como bien decían sus compañeras, existen otros modelos, qué sé yo, el modelo de intervención en crisis, etcétera, que tienen eventualmente mayores influencias teóricas de la psicología, por ejemplo. Este modelo, por ejemplo, el modelo crítico radical, tiene un andamiaje asentado en las ciencias sociales, en las teorías feministas y en la pedagogía del oprimido. Y obviamente todo esto significa también un enlace con los derechos humanos. Entonces, por eso tomamos esto, para dimensionar que en la estructura técnica del trabajo social, los derechos humanos y los enfoques de igualdad tienen una preponderancia en los encuadres teóricos de intervención. Ahora, lo que vamos a ver con el siguiente grupo es cómo el enfoque de género puede aplicarse a través del trabajo social, a través de cómo estos encuadres teóricos y estas estrategias metodológicas pueden tener una particularidad, un enfoque, es decir, aplicar todo esto en una situación específica de una realidad en concreto. Y así vamos a ver cómo el trabajo social interviene en los procesos de violencia intrafamiliar con enfoque de género. Por lo que le voy a pedir al grupo número H, que realice su exposición. Ya, profe, buenos días con todos. A nosotros nos ha tocado el tema de intervención del trabajo social, atención primaria con mujeres víctimas de violencia de género. Ya, como primero tenemos que el maltrato doméstico. Anita, ¿puedes ponerle un poquito más de arriba? Ya. Y las agresiones sexuales son dos formas concretas de violencia contra las mujeres mismas, y esto se da en todas las edades. La naturaleza de estas agresiones hace que las víctimas en muchos casos se encuentren en una situación que las hace vulnerables. Por otro lado, es fundamental la intervención coordinada y el establecimiento de diferentes procedimientos homogéneos que garanticen una protección integral. Es por eso que la Ley Orgánica número 1 del 2004, del 28 de diciembre, establece que desde el ámbito sanitario se contemplen actuaciones de detección precoz, apoyo asistencial a las víctimas. La intervención de trabajo social. En situaciones de violencia doméstica se debe debe existir un proceso facilitador en el que la mujer pueda entender lo que le está sucediendo y decidir qué cambios quiere ella tomar para esta situación. En servicios de salud, el trabajador social es el profesional social más cercano, y accesible dentro del sistema sanitario. Bájale un poquito, Anita. En cuanto a la población diana, vemos que son mujeres que presentan signos y también indicadores de violencia de género.
por lo cual estas mujeres declaran el haber sufrido violencia doméstica, por lo cual quieren iniciar una actuación para poder finalizar con estos malos tratos. Es aquí que es aquí que entra la intervención social, en donde se dirigirá a las mujeres en las que exista una sospecha de malos tratos que ellas obviamente no merecen. Por eso se incluyen actividades de educación para la salud, tanto grupales como comunitarias, y en especial con las mujeres que son gestantes y son poblaciones adolescentes. Ya. Tenemos por otro lado los criterios de derivación. Cuando no existen estos indicadores de manera concreta en cuanto a situaciones de violencia en los centros de salud, se debe establecer cribados generales para poder detectar el máximo número de casos de violencia en todas las consultas. Por lo cual, cualquier profesional que detecte que una mujer es víctima de violencia o que sospeche que está pasando por esta situación, tendrá que derivarlo al trabajador social. Por eso, esta derivación se podrá hacer tanto en situaciones de emergencia, pero que sean de manera inmediata. Es importante preguntar a la mujer si ella quiere ser derivada al trabajador social, y en caso de no aceptar, se respetará la decisión pactando el seguimiento adecuado con la mujer. Se detectan también los siguientes aspectos en el procedimiento de la derivación. Es importante atender a la mujer de forma integral e integrada tanto a nivel individual como familiar. También se necesita evitar la duplicidad de acciones, tener mayor captación de la población en riesgo y optimizar recursos existentes y promover la creación de recursos necesarios. En cuanto a la metodología de la intervención, tenemos lo que es la evaluación, en el cual esto es con actividades variadas, en donde hay que tener en cuenta que en ocasiones será un poco difícil llegar al impacto en la población que permanece muchas veces oculta cuando son víctimas de violencia. Ya, los indicadores de la evaluación son la existencia de cribados generales para la detección de situaciones de violencia de género. También la existencia de paneles informativos sobre el tema y los recursos básicos. Tenemos el número de entrevistas, el número de casos detectados, número de informes médicos en cuanto a la presunta violencia doméstica y los números de informes sociales. Y para poder realizar todo esto dentro del trabajo social existen normas para una entrevista clínica, en el cual es importante que se observen las actitudes y el estado emocional de la víctima, facilitar las expresiones de los sentimientos, mantener actitudes empáticas, facilitar la comunicación y sobre todo la escucha activa, la confidencialidad. Esto se refiere al no dar datos al agresor. Establecer un tiempo adecuado, la recepción, es decir, tiene que ser el despacho o en lugar adecuado, pero tiene que ser privado, y creer en las versiones de la mujer, es decir, no poner en duda la interpretación que ella tiene ante los hechos. Gracias, profe. A continuación, mi compañero. Ya, súbele más arriba, Anita, por favor. Ya. Valoración del riesgo en la mujer. Esto se debe por la falta de reconocimiento del maltrato, creencias irracionales respecto a la pareja, la familia o el maltrato, falta de predisposición de límites personales o denuncia, ausencia de apoyo familiar y social, historia de reconciliaciones y nuevas oportunidades, dependencia emocional del agresor, historia de denuncias retiradas, dependencia económica e intuición de la existencia de una situación en peligro. Súbele, Anita. Elaboración del plan de seguridad. Prepara el plan de seguridad con la mujer, escenario de protección. Es necesario conocer el 112, contestar señales con vecinos y familiares, enseñar a sus hijos a conseguir ayuda y a protegerse ante episodios violentos. Si ve próxima la agresión, alejarse de la puerta de salida, hacer todo tipo de ruido que pueda. Si el atacante es inevitable, procure convertirse en un blanco pequeño, protegerse con los brazos y la cabeza. La cabeza. Bájale, Anita. Ya. Intervención en una mujer sin violencia.
Se realiza una apertura de historia donde se incluye el programa de las mujeres y por ende presenten indicadores de sospecha, como por ejemplo una mujer sin riesgo actual, informar a la mujer de su situación, ofertar apoyo para el futuro, recomendar actividades sociales y el desarrollo profesional. Si lo confirma, es necesario informar a la mujer de su situación, tratar problemas físicos, tratar problemas psíquicos, derivar a trabajador social, intervenir sobre situaciones de riesgo social, iniciar relación de ayuda, información y orientación de recursos, fomentar asistencia y actividades de educación para la salud. Factores de riesgo y vulnerabilidad. Ya. Vivencia de violencia doméstica en su familia y de su familia de origen. Bajo nivel socioeconómico, bajo nivel cultural, aislamiento psicológico y social, baja autoestima, sumisión y dependencia, embarazo, desequilibrio de poder en la pareja y consumo de alcohol y drogas. En cuanto a los factores de ser hombre maltratador, se pueden dar en cualquier contexto, pero si existen algunos factores y situaciones sean relacionados con ser hombre maltratador, como por ejemplo, experiencia de violencia en su familia de origen, alcoholismo, desempleo intermitente, pobreza, dificultades económicas, varones violentos, controladores y posesivos, concepción rígida y estereotipada del papel de varón y la mujer, aislamiento social, sin amigos ni confidentes, varones que arreglan sus dificultades con violencia y culpan a otros de la pérdida de control, trastornos psicopatológicos. Consecuencias de la violencia de género. Consecuencias del maltrato hacia la mujer, consecuencias físicas, lesiones de todo tipo, traumatismo, heridas, quemaduras, relaciones forzadas, enfermedades de relación sexual, embarazos de riesgos y abortos y muertes. En las consecuencias psicológicas tenemos trastornos por estrés postraumático, ansiedad, depresión, intentos de suicidio, abuso de alcohol, drogas y psicofármacos. Trastornos de somatización, uso de la violencia con sus propios hijos. En las consecuencias sociales tenemos lo que es el aislamiento social, pérdida de empleo y absentismo laboral. Consecuencias sobre los hijos como testigos de violencia de género. Riesgo de alteración de su desarrollo integral. Sentimientos de amenaza, su equilibrio emocional y su salud física en peligro ante las escenas de violencia y de tensión. Dificultades de aprendizaje, dificultades de socialización, adoptación de comportamientos violentos con los compañeros, mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas y trastornos psicopatológicos secundarios. Con frecuencia son víctimas de maltrato por el padre o la madre. A continuación, mi compañera. Profe. En cuanto a la relación del tema que nos tocó con el caso, lo hemos dividido en secciones que nos parecieron importantes. En cuanto primero, les voy a mencionar lo que es el caso. Tenemos que María fue una mujer de 30 años, quien era madre de una niña de 7, y por lo cual atendía un negocio de ferretería de lunes a viernes, pero a los fines de semana se dedicaba al comercio de correas en el Quincho. Se encontraba casada con Alfredo, y el 1 de febrero del 2017, a las 10 de la mañana, varios vecinos del sector logran escuchar gritos de auxilio de María, por lo que salen a la calle y constatan los hechos. Logran ver a una persona correr con un cuchillo en la mano y proceden a perseguirlo, y por lo cual consiguen detenerlo y también herirlo. Mientras tanto, María muere a causa de 10 heridas provocadas por un arma cortopunzante. Y la persona detenida, que fue involucrada en este crimen, responde al nombre de Moisés, y él declara que fue Alfredo, el esposo de María, quien mandó a asesinarla por una supuesta infidelidad. Entonces vemos que en cuanto a las leyes de protección, como número 1, tenemos que la ley orgánica, como les había mencionado anteriormente,
hace enfoque a la violencia de género, estableciendo que desde un ámbito sanitario se deben contemplar actuaciones de detección precoz y sobre todo de apoyo asistencial a las víctimas. Entonces entendemos que existen leyes que protegen a las mujeres de todo tipo de violencia, pero también es muy notorio que no todos conocen qué hacer ni a dónde dirigirse en el caso de que sufran violencia, como en el caso presentado, que la víctima no pudo expresar lo que ocurría y el desenlace fue fatal y sobre todo irreparable. En cuanto a los criterios de derivación, vemos que es importante que se recuerde la importancia de que la derivación se tiene que realizar en situaciones de emergencia, derivando estos casos al trabajador social, donde la mujer que está sufriendo violencia y al haber detectado esta problemática tiene que ser derivado para poder hacer el respectivo seguimiento. Por eso, al detectar estas acciones de desigualdad, por lo que María desempeñaba un rol de trabajadora en su hogar, es importante recordar que la Ley 9 del 2003 de la Generalitat Valenciana para la Igualdad establece que la actuación coordinada de diversos órganos e entidades que intervengan en lo que es la desigualdad de género, donde para poder prevenir esta discriminación, la mujer desde la intervención de trabajo social pueda ser atendida de manera integral, tanto a nivel individual como a nivel familiar, para poder evitar que estos casos de desigualdad se sigan produciendo. Y por otro lado, desde un campo profesional se capte con mayor intensidad la población que se encuentra en riesgo, en este caso María y su hija menor de 7 años. En cuanto a la evaluación, dentro del trabajo social es una actividad que muy necesaria de realizar, ya que tenemos que tener en cuenta un enfoque profesional en donde muchas ocasiones, como este caso presentado, nos resultará difícil llegar a evaluar a la población que es víctima, porque como lo vemos, se suscita el femicidio sin antes haber sabido toda la situación. Profe, a continuación mi compañera. Ya. En relación a los protocolos, bueno, tenemos que tener en cuenta que lo que marca el feminicidio es el odio, la hazaña, pero sobre todo es un proceso de violencia que se ha venido ejerciendo anteriormente y que como resultado lamentable fue la muerte de María, madre de una niña de 7 años. Es por ello que en relación a los protocolos por el día de hoy nos basaremos en el conocer del 112, que en sí es un número de emergencia en la Unión Europea, pero basándonos en Ecuador, la línea de ayuda de emergencias desde el 911. El mismo que ofrece ayuda de todo tipo, pero en muchos de los casos cuando existe una alerta sobre feminicidio, los cuerpos policiales o de cualquier tipo llegan tarde ya cuando el acto de muerte se ha efectuado. Finalmente, en relación a las consecuencias de la violencia, en este caso, a tratar el factor que hace que el hombre sea maltratador es la concepción rígida y estereotipada del papel de varón y la mujer. Por este motivo, la mujer es víctima de feminicidio. Además, en el caso existe una menor de 7 años de edad, la cual puede llegar a tener consecuencias por el asesinato de su madre, las cuales pueden ser riesgo de alteración de su desarrollo integral, sentimientos de amenaza, dificultades de aprendizaje, dificultades de la socialización, adopción de comportamientos violentos con los compañeros. Y por otro lado, la consecuencia para el maltratador serán el aislamiento y la pérdida de reconocimiento social, ya que él mismo tendrá que pasar durante muchos años en prisión para cumplir con su condena por el delito cometido. Gracias. Ok, entonces con la exposición de las compañeras un poco pudimos identificar cómo el enfoque de género en trabajo social aplicado a víctimas de violencia intrafamiliar dentro de espacios de salud va a tener una dimensión y una aplicación específica. Vimos el tema de poder establecer técnicas, protocolos, direccionamientos, evitar cierto tipo de prejuicios y estereotipos que se manejan en las posibles intervenciones. Entonces, justamente de lo que vimos en el modelo a través de
de una metodología de caso, grupo y comunidad en casos de violencia intrafamiliar, cuando son receptados o son conocidos desde el trabajo social en el espacio de salud, se puede realizar un enfoque a través de todas estas estrategias que dimensionaron las compañeras y justamente que permite un poco más identificar una acción apropiada con enfoque de derechos humanos, basada en el enfoque de género desde el trabajo social, en lugar de revictimizar o cargarle de culpa a las víctimas que son las víctimas de estas formas de violencia. Entonces, ahí un poco podemos redondear la parte de la violencia basada en género en contra de las mujeres. A continuación, vamos a comenzar a dimensionar esta intervención cuando las víctimas o cuando las personas que se están interviniendo son parte de la población LGBT. Para eso, por favor, le voy a pedir al grupo B que realice su exposición. ¿Ya se visualiza, profe? Ok, creo que ya. Nuestro tema es Sí, ya sobre la está. diversidad. Ok, profe. Nuestro tema es sobre la diversidad de sexo, genérico y trabajo social, desde las miradas, preguntas y retos. A continuación, mi compañera les va a hablar el tema sobre la sexualidad. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Bueno, les voy a hablar sobre la sexualidad. El objeto de este interés en todas las sociedades. De una manera u otra, cada cultura ha construido un significado propio de la sexualidad con la finalidad de interpretar y regularla. En consecuencia, lo que hoy entendemos por sexualidad, más allá de un acontecimiento biológico, también es un producto histórico y cultural. En el siglo XIX se abandonan las perspectivas religiosas de raíz judeocristiana, donde ligan las prácticas no reproductivas con el pecado de la sodomía. Como objetivo, este tiene promover un nuevo paradigma a través de la tutela de la medicina legal, donde aquí existe un nuevo modelo sociosexual, que enaltece los valores de la burguesía y convierte la familia nuclear, las relaciones monógamas y el coito vaginal en el espacio legítimo por la sexualidad. La heterosexualidad se presenta como algo natural, aunque sea inevitable. Esta está sometida a constantes peligros de infecciones y pese a que se considere espontánea, en realidad la entendemos. También esta cotidianidad por el contexto social y cultural y va más allá de una práctica sexual, que es una posición de poder en el entramado social. También tenemos lo que son las miradas. Ya, lo primero, una propuesta desde una mirada del trabajo social sobre la sexualidad y el género para poder articular nuevos planteamientos hacia los grupos vulnerables. También para lograr esto, es urgente distanciarse de las lógicas controladoras y sancionadoras de las conductas normativas. Por otro lado, heterosexualizar la mirada de la disciplina para poder comprender fenómenos sociales desde su complejidad. En este sentido, el trabajo social es una disciplina para la transformación social que también tiene una mirada renovada sobre la sexualidad. El género puede fortalecer la intervención social y construir otras posiciones de la disciplina ante la realidad social. También la sexualidad y género también se vincula con las clases sociales y la posición de cada sujeto o grupo en su entorno. También incorporar los discursos de la liberación de las personas LGBTI. También aquí hay un cambio desde el trabajo social que no solo interviene a la estructura social como elemento clave para la configuración de las opresiones sexuales y de género, sino que también obliga a tener dos escenarios. Entonces, estas también son sujetados sexuados con experiencias expectativas, inquietudes y diferentes opciones sexuales.
Entonces, el primero tenemos el sujeto de los grupos y las comunidades como espacios de intervención social y el segundo en los profesionales. Entonces, todo ello es necesario recitar el sujeto para reconocerlo como interlocutor válido con sus propias experiencias, deseos y conocimientos. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre las preguntas y algunos retos. Ok, sobre las preguntas, la sexualidad siempre genera preguntas, dudas e inquietudes. Intentar responderlas es precisamente el rol que se recomienda al trabajo social. Por lo tanto, el trabajador tiene que organizar un conocimiento práctico para intervenir y transformar esa realidad. Como pregunta en el texto que se basaba era sobre cómo intervenir ante la diversidad sexual y de género. Para ello tiene 4 elementos importantes. Uno es sobre que las personas LGBT cuentan con una historia personal y colectiva en la que el sufrimiento, exclusión y hostilidad han sido constantemente a lo largo de su trayectoria, ya sea personales o grupales. Para ello existe un dato estadístico que afirma que las personas LGBT en Europa en el año 2003, al menos el 50% de las personas de esta comunidad han sufrido de discriminación a causa de su opción sexual o expresión de género. Por segundo, tenemos dar valor a lo que cada persona es, reconocer su potencialidad y romper con los discursos que asocian la diversidad sexual o de género con la soledad o aislamiento o desamparo. Para ello, los mensajes positivos pueden contribuir al bienestar de muchos de estos usuarios que se acercan a los servicios del trabajador social. Por tercero, tenemos que es imprescindible respetar las opciones individuales de cada usuario de una posición de apoyo y acompañamiento. Por lo tanto, es importante aceptar los tiempos para la toma de decisiones. Es decir, proporcionar el espacio de diálogo, el abordaje de los temores y miedos y la organización de las ideas de esta situación. Por último, pero no menos importante, es sobre la reprobación de las actitudes y los mensajes homófobos o transfobos y discriminatorios que se puede dar en la intervención. Aquí es una tarea muy útil, ya que reprueba este tipo de actitudes y discursos en su espacio de intervención y de trabajo. Por otra parte, tenemos los retos. Existen 2 retos que se deben afrontar. Uno de ellos es la promoción de las políticas LGBTB, ya que en base de esto la experiencia del trabajador social puede ser de ayuda para promover y elaborar políticas y acciones contra la discriminación y el bienestar de esta comunidad. En base de ello tenemos 4 puntos muy importantes, que es contribuir nuevas formas de relación capaces de superar las dicotomías heterosexuales o homosexuales y de género, como es masculino y femenino. Su fin también es superar las lógicas que actualmente tienen orden a la vida sexual. Ayuda a empoderar y reducir los daños de la opresión hacia los sujetos y grupos LGBTB. De ninguna manera las políticas LGBT servirán para enmascarar las relaciones de opresión que se derivan en nuestro género. Los profesionales, disculpen, por segundo punto tenemos dotar herramientas de la intervención social desde la perspectiva de la diversidad sexual. Aquí tenemos que tomar conciencia que la sexualidad y el género ordenan la vida social. Por lo tanto, son elementos fundamentales de la intervención del trabajo social. Uno de ellos es que los profesionales deben estar capacitados para reconocer la sexualidad y el género como 2 elementos que regulan el acceso al poder y al reconocimiento. También tenemos sobre la diversidad sexual y la diferencia de expresiones del género, ya que son espacios para una reflexión y la intervención del trabajador social. En conclusiones, tenemos que para poder hacer una aportación debemos transformar y renovar la mirada sobre la sexualidad y el género desde una perspectiva crítica y propia.
El trabajador social también debe estar inmiscuido a los debates sobre la diversidad sexual y género, a los reclamos de los movimientos de defensa de las personas LGBT y las posiciones en plural abiertas a un diálogo, a la crítica, en el cual permita abrir nuevos espacios de análisis para la intervención que favorezca la injusticia, la justicia social y el bienestar de las personas que forman parte de esta comunidad. Nuestro caso en relación en este texto nuestro caso se basaba en que de una persona transexual. Su nombre es Tatiana Solís. Ella, con mucho dolor en la parte abdominal, recorre a todas las personas que trabajan en un hospital que ella asistió. Justamente un trabajador social, Fernando, quien era católico y acude a la atención de Tatiana. Ella lo lleva a su puesto para que, para que pudiera comenzar a darle los datos y la atención adecuada. Al momento que Fernando constata el nombre de la cédula que decía Tatiana Solís, se dio cuenta que tenía el sexo masculino. Él se alteró, le dijo a la usuaria que no podía atenderlo y que de hecho este hospital por política interna no atendía a personas de su clase. Eso nos da a conocer que el rol del trabajador social aquí no fue la adecuada. Al fin, Tatiana, ella fue atendida por otra persona que también era parte del hospital, que era una trabajadora social llamada Carmen. Ella sí se rigió lo que era su profesión y dio a conocer que no podía existir tal exclusión por parte de Tatiana. Por eso, sobre estas políticas que ya había mencionado, el trabajador social pone en práctica su ayuda. Ellos promueven y elaboran políticas en contra de esta discriminación que tuvo Tatiana y que tuvo que vivir. Por ejemplo, el trabajador social debe tener nuevas formas de relación capaces de superar estas doctrinas. Con el fin de ayudar a empoderar y reducir los daños de exclusión, sobre todo sobre la atención que tuvo que conllevar Tatiana en este hospital. Ya, muchas gracias. Ok, aquí lo que podemos ver justamente es el enfoque de aplicación de las estrategias del trabajo social dimensionadas a las poblaciones LGBTI. Justamente una de las primeras recomendaciones que establece el texto justamente es no asumir que todas las personas son heterosexuales ni que son cisgénero. Y para eso justamente nos da 4 medidas en las cuales desde el trabajo social se puede intervenir sin caer en discriminación. Primero, el no asumir la sexualidad de las personas ni la identidad de género. Uno tiene que tratar a la persona como se presente. Por otro lado, creación de mensajes positivos. Y los simbolismos son súper importantes porque muchas veces la población LGBTI no se abre con profesionales que no les causan confianza, por lo que tener símbolos, banderas o algo en la oficina o pines o algo que pueda llamar la atención sobre el tema puede ayudar a la población LGBTI a abrirse en el espacio donde ustedes están interviniendo, sea salud, educación, trabajo, etcétera. Llamar la atención y parar mensajes homofóbicos, chistes transfóbicos, homofóbicos, justamente porque uno no sabe, o sea, no, el fundamento del trabajo social es la lucha contra la violencia y la discriminación desde este paraguas ético. Por otro lado, la lógica respecto a que compañeros y compañeras de trabajo o personas que habitan en los espacios de educación, de salud, pueden ser parte de la población LGBTI y no se muestran como son por el miedo a esta heteronormatividad forzada.
Y justamente todas estas estrategias que nos han enseñado las compañeras el día de hoy ayudan a complementar las intervenciones, caso, grupo, comunidad, cuando éstas sean aplicadas a favor o sean aplicadas en población LGBTI para no provocar revictimización, invisibilidad, etcétera. ¿Ok? Pasamos con el último grupo, por favor. Con el grupo. ¿Dónde está? El grupo F. Grupo F, por favor. Ya. Profe, ¿se visualiza? Sí, Moni. Ya, bueno. Bueno. Nosotros hablaremos sobre la construcción social de la realidad homoparental desde nuevos retos para el trabajo social. Esta información es el resultado del análisis de los dos documentales, que fue de España y el otro de Estados Unidos. Bueno, para empezar aquí, nacemos en un mundo donde las creencias y actitudes institucionales naturalizan la heterosexualidad como normal y la homosexualidad como anormal. Es por eso que aquí las concepciones de la familia homoparental están marcadas por la influencia de las visiones hegemónicas de la familia tradicional. Ya. Listo. Donde el heterocentrismo y el heterosexismo se señala la homosexualidad como un problema sociocultural, en donde le lleva a utilizar argumentos defensivos que justifiquen sus razones familiares, donde obligan a estas familias a normalizar su situación y ser aceptados por la sociedad. Sin embargo, no existen diferencias significativas en cuanto al ejercicio de la parentalidad entre parejas hetero y homosexuales, en donde el desarrollo psicosocial de los niños y niñas en familias homoparentales es totalmente equiparable al de menores educados por familias heteroparentales, donde son menos estereotipados y más flexibles respecto a la definición de los roles sexuales, en donde aquí la calidad de la parentalidad depende de las conductas interaccionales y enseñanzas de los padres. Uno de los repertorios interpretativos es, como primer punto tenemos el construyendo identidad. Aquí vemos que la identidad se crea y se modifica en función de las vivencias, contexto, interacción, características y expectativas de la sociedad. Como segundo punto tenemos que aquí en ocasiones su identidad suele estar marcado por la sociedad y el rechazo debido a la discriminación. Aquí también el hablar sobre su identidad a otras personas homosexuales les ayuda a normalizar. De esta manera permite afianzar y validar su propia experiencia. Y por último, tenemos que los ideales de masculinidad y feminidad están constituidos como heterosexuales en la sociedad. Como segundo tenemos la visibilidad y cercanía, en donde se ve la aceptación social en una de sus máximas preocupaciones, donde existe un rechazo a lo desconocido desde la sociedad y también se enfrentan a perjuicios en el cuidado de sus hijos o hijas. Como tercero tenemos la familia homoparental, una opción posible, en donde las familias homoparentales se organizan y participan en las tareas domésticas de acuerdo a criterios de paridad,
Ya, otras familias también aquí ocupan los roles parentales de forma similar a la que de padres y madres se orientan desde el enfoque de heterosexual. Aquí ahora hablaremos sobre los conectores argumentativos, en donde existen 4, donde empezaremos por la soledad, en donde dice que aquí existe una insatisfacción y situación de soledad porque provoca el incumplimiento de la norma heterosexual. Por segundo punto tenemos el amor, que aquí los progenitores no son buenos padres o madres, porque aquí existe tolerancia y flexibles en el reparto de las tareas domésticas, en donde el amor, el cuidado y el respeto es la base de sus familias en este sistema. Por tercero tenemos aquí las redes sociales, en el cual la escuela, vecindarios, comunidades, familias extensas e instituciones implican una oportunidad para poder conocer las posibilidades y dificultades a las que se enfrentan. Aquí también existen las relaciones con parejas, en el que están en la misma situación, reconfortada en un ambiente en el que el ser diferente es normal y tiene un valor. Como cuarto tenemos la normalización, en donde aquí la escuela como la institución se debe luchar por el respeto y también por la igualdad de derechos para estas familias. Listo. Ya. Aquí la intervención social. Ya. Aquí para la intervención social se dice que aquí se debe seguir un apartado que evidencia empíricamente investigaciones sociales sobre el fenómeno homoparental para construir nuevas prácticas discursivas y ejercer su acción desde las nuevas necesidades sociales. Aquí también se ve adaptar y difundir alternativas a la vía normalizadora, en el cual enfaticen la necesidad de una sociedad sin miedos y capaz de admirar a las personas tal y como son. Aquí la familia homoparental debe de ser vista como peligro, no debe ser vista como peligro social y pase a ocupar un lugar destacado en la renovación de la institución familiar, donde la pluralidad de opciones y el respeto a la diferencia. Aquí, igualmente, aquí incentiva iniciar acciones de sensibilización y desarrollar programas de intervención que brinden cambios sociales y favorables. Y por último, tenemos que la necesidad intenta promover a una sociedad tolerante y respetuosa, ya que las diferencias no tienen que implicar marginación, exclusión o intoleración, sino nuevas formas de tener una realidad social. Gracias. A continuación, mi compañera. Yo les voy a hablar sobre la construcción de la realidad homoparental, nuevos retos para el trabajo social y la relación que planteamos con el caso que teníamos. Ahora, el caso se trata de Fernanda, que tiene 23 años, que llegó a Ecuador de Venezuela a causa de los problemas políticos, sociales y económicos de mencionado país. En el año 2015 ingresó a nuestro país con visa de turista, pero se quedó viviendo en Riobamba, en donde conoció a Susana, de 27 años, quien es ecuatoriana. Las dos inician una relación sentimental, a lo que se enfrentan al constante cuestionamiento de la familia de Susana, quienes le reprochan su condición sexual, además de haber escogido a una venezolana como pareja. Frente a esta situación, ellas deciden viajar a Quito para alejarse de la familia de Susana. En Quito, ya para el año 2018, se convierte en complicada la situación para las personas venezolanas, ya que la gente comienza a ser muy agresiva frente a las personas extranjeras. A pesar de esta situación, las dos lo afrontan y mantienen su relación. Ellas llevan juntas ya más de 3 años. Sin embargo, Fernanda se descuidó de arreglar su situación migratoria.
Al inicio de 2009, mientras Fernanda se trasladaba de su lugar de trabajo hacia su casa, un operativo de control policial se le cruzó y la arrestaron. Ella, ante la policía, señala que si bien no tiene arreglada su condición migratoria, mantiene una relación estable con una ecuatoriana. Ante esta situación, la policía se burla señalando que las protecciones son solo para parejas casadas y que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal en Ecuador. A continuación, entendemos que en la sociedad se ha entendido lo correcto como un tipo de familia heterosexual. Desde este espacio podemos hablar del heterocentrismo, que hace que las personas crezcan y se desarrollen en un ambiente de discriminación hacia otro tipo de sexualidades, parejas y estructuras familiares, entendiendo a la homosexualidad como algo anormal y que por lo tanto las personas que salen del heterocentrismo, como las parejas homosexuales, deben ser excluidas de la sociedad, generando violencia y discriminación hacia estas personas. Aquí encontramos el estereotipo de lo que se considera del heterocentrismo, que es, bueno, de lo que está como normal, que es amor verdadero y que es una relación adecuada. Entonces, que es como este tipo de relación heterosexual. Incluso en la imagen encontramos que esta advertencia que dice que cualquier cosa fuera de esto no está mal, pero es rarito e incómodo de ver y que si quieres un mejor mundo es mejor ser cis. Entonces es lo que con lo que nosotros hemos crecido y con lo que nos encontramos a diario. Entonces, en el caso planteado en esta historia, encontramos uno de los fundamentos que decía en el texto, que es la construcción social. Entonces, esta construcción social determina a las personas y el lugar en donde ellas conviven. Al no encontrarse en un entorno que haya normalizado la homosexualidad, estas mujeres sufrieron soledad y rechazo. Otro principio era la visibilidad y cercanía. Esta entiende a la aceptación social como una meta y una preocupación. Ya, entonces ellas sienten el rechazo de la sociedad que ve este tipo de relaciones como algo desconocido. Y por ello Fernanda sufre discriminación y burlas por parte de los policías en un control que estaban realizando. De igual manera, ellas pierden esta visibilidad y cercanía con la familia de Susana. Para terminar, en este caso, el tejido social o las redes sociales, que de igual manera lo mencionó mi compañera, es importante, en donde estas mujeres coexisten. De esta manera, mediante la educación y diferentes modos, se busca crear una sociedad sin discriminación. Para esto se necesitan espacios de inclusión y educación en donde diferentes personas puedan relacionarse con parejas homosexuales y con otras diversidades para que de esta manera se pueda lograr una normalización desde la educación y diferentes espacios públicos. Ahora, desde el trabajo social se busca promover una sociedad tolerante y respetuosa que entienda las diversidades y haga que casos de discriminación como el de Fernando y Susana se eviten y de existir sean sancionados. Ya, eso por favor. Ok, en esta situación, por otro lado, vemos cómo el trabajo social interviene ya en casos de familias de parejas del mismo sexo. Recuerden que en el Ecuador, desde el año 2008, ya las parejas se pueden unir de hecho, y desde el 2019 se pueden casar, y desde el 2018 las parejas del mismo sexo pueden registrar a sus hijos e hijas que han sido fruto de una reproducción asistida. Por lo que las familias homoparentales las van a encontrar en los espacios laborales, en los espacios de salud, en los espacios educativos. Por eso es súper importante hacer este andamiaje que hemos venido haciendo con las recomendaciones también del grupo anterior para establecer espacios seguros donde las personas puedan libremente evidenciar su condición de familia, que esto no les reproduzca violencias ni discriminaciones y que puedan acceder a los derechos. Por ejemplo, cuando una pareja está casada y tiene hijos
y tiene un trabajo de relación de dependencia, sobre todo en una empresa privada, cada abril la empresa divide las ganancias. Y cuando hay cargas laborales, estas ganancias pues son extra para las personas que tienen esposo o esposa, hijo o hija. Si la persona no refleja esto por ser una familia homoparental, entonces no estaría obteniendo lo que sí tiene por derecho, por tener cargas familiares. O en el caso de no registrarlas en sus seguros médicos. Por eso es que es súper importante que se generen mecanismos y procesos de prevención de violencia psicosocial destinados a la prevención de la discriminación. Y fíjense lo que ya veíamos anteriormente, lo que obliga el Ministerio de Trabajo. Entonces, todos estos enfoques dimensionados a la individualidad de la población LGBT y a su dimensión de pareja, van a tener repercusiones en todos los espacios de intervención del trabajo social. Justamente, y nuevamente, recalcar que todo esto se basa en estos fundamentos éticos del trabajo social que vimos en la clase pasada, que están transversalizados por los valores y los principios de los derechos humanos, sobre todo el de igualdad y no discriminación. Frente a lo que hemos visto hoy, más bien quisiera preguntarles a ustedes 4 cosas que han aprendido, en qué hemos aprendido en articular los derechos humanos y sobre todo el enfoque de género al trabajo social. ¿Qué podemos de alguna forma evidenciar? ¿Qué aprendizajes en este andamiaje y en este encadenamiento entre la intervención de trabajo social con el enfoque de género? ¿Qué creen? ¿Nos sirve, no nos sirve? ¿Cómo podemos vincular lo que hemos visto hoy con lo que ustedes ya saben, con los modelos, las metodologías y las técnicas? Profe, en mi opinión, como primer punto, sería que trabajo social es muy importante, ¿no? Aquí en este enfoque de género y que tiene como que el poder de cambiar o de transformar las diferentes miradas. Y como usted dijo, que nosotros aceptemos, bueno, trabajo social puede hacer que nosotros podamos ver, las diferentes personas puedan ver a estas personas heterosexuales, bisexuales, o sea, con diferente orientación sexual o identificación sexual. Nosotros podemos aceptarlos y más no como que verle a ese hombre así con vestimenta de hombre y decir es hombre. Y puede que sea, yo que sé, transexual, uno nunca sabe, ¿no? Entonces yo creo que trabajo social hace eso, transformar las diferentes miradas en la sociedad. Eso, profe. Muchas gracias, Jocelyn. ¿Algún aporte más? ¿Algún aprendizaje más del día de hoy? Carla. Bueno, profe, que más que nada esta intervención con los enfoques de géneros que se hacen es la visibilidad de la diferencia. Entonces, cuando ocurre esto, suceden las inserciones de las poblaciones excluidas y marginadas dentro de un contexto social que está lleno, ¿no? Como de diversificaciones y por ende, cuando se hace esto, los derechos humanos llegan también a plasmarse ya no solo en papel, ¿no? Sino que ellos también ya tienen el acceso y la oportunidad de más que nada de adquirirlos porque sabemos que son luchas sociales, entonces esta concientización que tiene el trabajo social de la no discriminación y la no violencia hace que se permita que incluya a quienes son excluidos y por ello digo, ¿no? Que es la visibilidad de la diferencia. Eso entendido por Muchísimas gracias, chicos y chicas. Entonces, damos por terminada la clase del día de hoy. Por favor, les quiero recomendar que la siguiente semana no vamos